Bueno, la estadística descriptiva es la que justamente se va a encargar de describir, va a recolectar datos, esa información la va a convertir en, digamos, que recolecta, la va a convertir en datos y en base a eso la va a acomodar y tratar de ordenar de la manera más clara posible para poder observar esos datos de una forma más precisa, ¿sí? Y sin emitir opinión. Ese es un poquito lo que hace la rama de la estadística descriptiva. Bueno, la estadística se divide en dos grandes ramas, una que es la descriptiva y otra que es la estadística diferencial, ¿sí? Entonces, como dijimos, la descriptiva está diseñada para resumir o describir los mismos sin los datos sin factores pertinentes adicionales, ¿sí? Es decir, bueno, encontramos este número de casos que pasó acá y no otro, digamos, no, hay mucho o hay poco. ¿Cuánto es hay mucho o hay poco? Bueno, hay esto, ¿sí? Un ejemplo muy claro es lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, del coronavirus. Este es un ejemplo de uno de los informes que están dando todos los días, ¿sí? Donde podemos ver que opción ¿sí? Donde podemos ver que en Argentina al día del informe número 39 hay 1265 casos. No es ni mucho ni poco, son 1265, ¿sí? De los cuales 37 de esos casos fallecieron, ¿sí? Confirman que hay 222, que son casi el 49,2%, son casos que vienen de afuera, que habían viajado. 398, el 31% que son casos estrechos, o sea que alguien que convivía con alguien que tenía el coronavirus. Bueno, este es un claro, por ejemplo, informe que ahora lo estamos viendo todos los días. También habrán visto gráficos de resumen. Esto es toda la información. Imagínense que estos 1265 casos estaban desparramados por toda la Argentina, o sea que el ministerio lo que hizo fue recopilar datos de los ministerios de todas las provincias, que los ministerios de las provincias a su vez recolectaron los datos de los hospitales y bueno, y acá lo que hicieron es ordenarlos, ¿sí? Porque si no dice, che, a mí me dijeron uno que en Salta hay uno, que después en la provincia de Buenos Aires hay 30 y que y así es separado y difícil de entenderlo. Bueno, esto es un informe descriptivo, donde alguien juntó todos los datos, los acomodó, esto sería el número de casos, ¿sí? Después los dividió por categorías, por variables, si venían de afuera, si era que ya estaban viviendo en Argentina y convivían con alguien, si no venían de afuera y no convivían con nadie que tenía contagiado, adquirido el coronavirus, ¿sí? Bueno, entonces esto es un claro informe descriptivo, ¿sí? Del total de los 1200 casos, como vemos acá abajo, el 43% son mujeres, ¿sí? Este 43%, este es un indicador de cómo se distribuye esa población, y un 57% son varones. Bueno, ¿sí? Este es el típico caso de estadística descriptiva. Lo que es la estadística inferencial es un poco más compleja, abarca dos cosas, tendríamos que ver para poder entender y empezar a interpretar los estadísticos relacionados a la estadística inferencial. Tendríamos que ver primero todo lo que es la teoría de la probabilidad, que no es difícil pero tampoco es simple, ¿sí? O sea que la estadística inferencial se basa en la teoría de la probabilidad y en la del muestreo, ¿sí? Tenemos que aprender a hacer muestreos. ¿Qué es lo que hace la estadística inferencial? Justamente lo dice la palabra, inferir algo, ¿sí? Inferir a partir de una población, diciendo que, por ejemplo, toda la población del instituto, si yo quiero decir que la población del instituto mide 1,70 m en promedio, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer para eso? Tendría que medir a todos los alumnos del instituto, desde los que ingresaron este año a los que están por terminar, de los del turno mañana, del turno tarde y del turno noche, ¿sí? Después tendría que decidir si los que están cursando activamente o no, bueno, pero tendría que evaluar a toda la población para poder decir que todos, el promedio es de 1,70 m o 1,60 m, lo que fuere.
La estadística inferencial, ¿qué haría? Bueno, haría una muestra, no evaluaría a los 1500 alumnos del instituto, evaluaría solamente a una muestra representativa. ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir? Que va a elegir una muestra representativa, sería elegir una cantidad de alumnos X al azar, ¿sí? De manera aleatoria, que sea azaroso. Entonces, por ahí en ese muestreo que se hizo azaroso, te entran 3 alumnos de primer año del turno noche, 15 del turno tarde. Bueno, eso se hace, es todo un estudio estadístico, no es fácil hacer un muestreo. Y una vez que obtengo una muestra representativa, yo puedo evaluar a esos 70 personas o no sé, o 200 personas, y después ese resultado los mido a todos, veo que sí, que el promedio es 1,68 m, y puedo inferir que toda la población del Romero Brest va a medir en promedio 1,68 m. Quiere decir que todos van a medir 1,68 m, no, en promedio, ¿sí? En promedio van a medir 1,68 m, y lo puedo dar esto con un grado de certeza. Mirá, el 90% de la población va a medir entre 1,67 m y 1,70 m, por ejemplo, ¿sí? Entonces eso sería estadística inferencial. Con un cierto grado de probabilidad yo puedo aseverar que esto va a cumplirse. Eso es lo que hace la estadística inferencial, que para eso, bueno, habría que, aparte de ver los estadísticos específicos, hay que tener bien claro el tema de cómo es la muestra, porque si yo no levanto bien la muestra, esto no sale, ¿sí? El claro ejemplo está con las elecciones, por ejemplo, que salen las encuestas y dicen, bueno, seguro va a ganar tal candidato, tiene muchas probabilidades de ganar, y después cuando son las votaciones esa realidad se cambia mucho, no es así. ¿Eso qué es? Porque generalmente las muestras que hacen esas encuestadoras, esas consultoras, no son las adecuadas. Por ahí hacen 1000 llamadas por teléfono, resulta que llamaron a las 1000 personas que vivían en Recoleta o no sé, o en Belgrano, y entonces, bueno, la percepción que tenía esa parte de la población era distinto al que vivía en Jujuy o en Tucumán, en Salta, en Santa Fe o en el sur, o incluso, no sé, en Lugano. Bueno, entonces esa muestra era sesgada, no era una muestra representativa, por eso muchas veces después la pifian tanto. Bueno, cuestión que lo que es estadística inferencial es bastante más complejo que la estadística descriptiva, y eso nos llevaría fácil un cuatrimestre y o un poquito más. Pero bueno, entonces la estadística inferencial es eso, a través de una muestra tratar de predecir qué va a pasar. Eso pasa mucho con la economía, se usa mucho, no sé, en el clima, por ejemplo. ¿Sí? Hay tanta probabilidad de que llueva. Bueno, se recogen datos a lo largo del tiempo y terminan concluyendo que si hoy tenemos esta humedad, esta temperatura, este viento, sabemos que va a haber tal probabilidad de que llueve. Pero si te dicen que no llueve, vos por las dudas lleva el paraguas, ¿sí? Bueno, la estadística, los métodos estadísticos, entonces primero hay que definir el problema, qué es lo que yo quiero analizar, investigar, ¿sí? O observar. Después hay que recopilar esa información existente que hay, para conocer bien esa problemática. Después obtener la información original. Luego clasificarla, acomodarla para poder presentarla, analizarla y después tomar decisiones. Esa es un poquito la idea del método estadístico, ¿no? Cómo se estructura. No es solo para la investigación, esto lo hacemos todos los días. Ustedes dicen, bueno, yo quiero saber si los alumnos vienen a clase o no vienen a clase, cuántos vienen a la clase de educación física y cuántos van a la clase de dibujo, o cuántos van a otra actividad. ¿Qué pasa? Acá, dale, vamos, vení. Vamos por ahí. ¿Querés ir al inodoro? Uy, hace ratito, ¿no? Dale, aguanta. ¿Vamos a probar el inodoro? ¿Más? ¿Vas a probar con papi y te da la mano?
serie o una película. Estás haciendo... ¿Qué estás haciendo? Bueno, para poder entonces encarar algo, este método estadístico, lo primero que tenemos que hacer es definir el problema, qué queremos investigar, sobre qué queremos averiguar algo, ¿sí? Sobre sea la asistencia de alumnos a clase, sobre cómo van, cómo están pagando, no sé, los alumnos las clases de gimnasia que dictamos en el club, ¿sí? Que conocer qué deporte tiene más asistencia, si el básquet, el fútbol, o quiénes pagan más o menos. Bueno, cualquier problema puede ser un problema de investigación, un problema cotidiano de nuestra carrera. Tenemos que primero saber qué es lo que queremos buscar. Una vez que tenemos eso identificado, tenemos que ver qué es digamos, decidir cuál va a ser la unidad de análisis de una investigación o de nuestro caso a seguir, ¿sí? Para seleccionar. Entonces tenemos que tener en claro que una vez que tenemos en claro el problema y cuál va a ser la unidad de análisis, sería a quién voy a estudiar, ¿sí? Para seleccionar una muestra, lo primero es definir la unidad de análisis. ¿Y quién va a ser estudiado? Bueno, las clases de gimnasia deportiva de un club, las clases de gimnasia rítmica, o quiero ver todas las gimnasias, cuántos alumnos tienen. Voy a ver en todos los deportes, y eso implica adultos, niños, federados, no federados. Bueno, tengo que decidir bien, ¿sí? A quién voy a estudiar. Entonces voy a estudiar a los deportistas de un club. ¿A cuáles? A los de hockey, ¿sí? A toda la tira de hockey o solo a los de escuelita. Bueno, o sea, tengo que definir eso. Una vez que tengo definido eso, que parece pavote, pero no lo es, más que todo cuando se metan en el tema de investigación, aclaro esto que estamos viendo acá, lo van a trabajar mucho, nosotros lo pasamos medio rapidito, pero sí hay que tenerlo claro para la hora de llevar a cabo una estadística. Esto lo van a ver más que todo en investigación, así que, o sea, nosotros lo abordamos pero chiquitito. Bueno, entonces, ¿quién va a ser estudiado o qué es lo que voy a estudiar exactamente? Sería la unidad de análisis, y esto va a depender del problema investigado y los objetivos que persiga ese proyecto, esa investigación, ¿sí? Siempre esta unidad de análisis va a haber, digamos, cuando uno tiene que definir cuál va a ser la población, que esto va a estar sesgado por la unidad de análisis, va a haber criterios de inclusión y exclusión, ¿sí? Como yo les decía, bueno, yo dije que quería ver cuántos alumnos asistían a las actividades que ofrece mi club. Primero tengo que decidir cuáles son las actividades que quiero observar, todas, o solo las escuelitas. De las escuelitas, la de fútbol, la de handball, la de natación y la de tenis, o solo las de deportes de conjunto. Bueno, entonces yo ahí voy poniendo criterios, qué es lo que quiero observar, y ahí me centro, porque después tengo que ir y recolectar los datos. Entonces, no es lo mismo recolectar solamente de la escuelita de fútbol y de handball, sino que ir a ver, la escuela y los 500 pibes de natación, los 50 pibes de handball, los 60 pibes de fútbol, los 30 de tenis, los de gimnasia. O sea, ahí ya tengo que recopilar mucha más información y empieza a abrirse el abanico. Entonces ahí una investigación ya se complica. Bueno, una vez que está claro esto, cuál es la unidad de análisis, podemos entonces definir bien la población, en qué momento hay que darle una duración, durante cuánto tiempo voy a observar cuántos alumnos vienen. En el mes de marzo, en junio o en septiembre. Esto va a cambiar también, ¿sí? O puede ser que cambie. Por eso, bueno, hay que definir bien qué es lo que se va a observar para después poder analizarlo. Acá tenemos un ejemplo de unidad de análisis, población, criterios de inclusión y exclusión. Podemos ver que el problema a investigar en este ejemplo sería, por ejemplo, la asistencia a las clases de los alumnos de nivel medio.
Y ahí vienen un montón de preguntas. ¿Cómo definimos la unidad de análisis? ¿Sí? ¿Qué vamos a observar? La lista que generan los profesores, la lista que tienen, le vamos a preguntar a los alumnos si ellos asisten o no asisten, le vamos a preguntar a los preceptores, le vamos a decir que nos den las listas, nos vamos a parar en la puerta de cada aula y vamos a registrar nosotros, ¿sí? Por eso hay que decidir bien esta unidad de análisis. Bueno, ¿dónde? ¿Sí? Vamos a evaluar todas las escuelas de Cava, de Capital Federal, del nivel medio. Solo vamos a evaluar una escuela en particular o un grupo en particular. Todo esto hay que ir definiéndolo. Estos serían los criterios de inclusión y exclusión. ¿Sí? Y después que elegí es una escuela, bueno, ¿qué va a ser? Primer año, cuarto año, quinto, todos los años, turno mañana, turno noche. ¿Sí? Una vez que decide eso, ya tengo mi población. Bueno, por ejemplo, mi población va a ser primero y quinto año. ¿Sí? Entonces ya son primero y quinto año de la mañana, de la tarde y de la noche. Bueno, entonces por eso tenemos que tener en claro si vamos a evaluar a todos los chicos que entran dentro del criterio de unidad de análisis, que serían los de turno mañana, turno tarde, turno noche, de primero y de quinto año, y son un montón. Entonces puedo decir, bueno, voy a hacer un muestreo. Ese muestreo, si quiero que sea válido, tiene que ser representativo estadísticamente. Y para eso tienen que haber sido esos chicos de primero y de quinto año, que van a representar a todo el grupo, a toda la población, de manera aleatoria. Eso sería hacer un muestreo. Entonces por ahí de estos 200 chicos que estaban en primero y quinto año, solamente voy a seguir, a evaluar a 70 que fueron elegidos al azar, y el resultado que obtenga yo de esos 70, ahí sí va a ser si el muestreo fue hecho azaroso y fue bien hecho representativamente, ahí sí voy a poder inferir que lo que pasa en esos 70 chicos se va a replicar con un grado de acierto bastante importante en el resto de la población, en los 200 chicos. Eso sería estadística inferencial. O sea que el muestreo generalmente va a ser, se aplica a la estadística inferencial.